El gran salón resonaba con estruendo y furia. Miles de voces gritaban a la vez, sus palabras resonando como truenos contra los muros de piedra. La gigante alienígena Tess se alzaba en el centro. Su cuerpo, encadenado por pesadas cadenas de hierro, la cabeza gacha, su larga cabellera cayéndole sobre el rostro. Era más alta que cualquier guerrero en la sala. Sin embargo, sus brazos temblaban mientras las cadenas la arrastraban. Parecía derrotada, pero sus ojos ardían con una luz tenue. A su alrededor se encontraban guardias alienígenas, sus armaduras brillando bajo la luz. Allí, las espadas ya en alto, esperando la orden de atacar. La multitud clamaba, exigiendo su muerte. El sonido era cruel e interminable, como si toda la galaxia deseara su desaparición. La habían llamado monstruo. La habían llamado destructora. La habían llamado maldición, pero ninguno conocía su verdadera historia. Desde el fondo del salón, un hombre observaba en silencio. Era humano, más pequeño que todos los demás en la sala. Sin embargo, su mirada no se apartaba de ella. Vio cómo temblaba. Vio cómo su respiración era superficial. Y recordó el día en que ella lo había salvado en un campo de batalla devastado. El recuerdo le atravesó la mente porque nadie le había creído. Cuando dijo que ella era diferente, nadie le prestó atención cuando dijo que tenía misericordia. El líder del tribunal se puso de pie, su larga túnica ondeando mientras señalaba a la gigante. Su voz resonó con autoridad. La declaró culpable. Culpable de crímenes contra su pueblo. Culpable de destruir sus colonias. Culpable de derramar sangre inocente. La multitud rugió aún más fuerte, vitoreando ante la idea de su ejecución. El guardia se acercó, sus hojas reluciendo a la luz, listo para darle el golpe final. El humano apretó los puños. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Podía sentir el peso de cada mirada. Sabía lo que sucedería si hablaba. Si avanzaba, lo llamarían traidor. Lo matarían sin piedad. Sin embargo, algo en su interior no le permitía callar. Había visto su bondad una vez, y ese recuerdo era suficiente para ahuyentar el miedo. Mientras los guardias alzaban sus espadas, preparándose para el golpe mortal. El humano dio un paso al frente de repente, sus botas resonando sobre el suelo de piedra. La multitud jadeó. Algunos gritaron confundidos, otros furiosos, pero él no se detuvo. Caminó hasta interponerse entre la giganta y el acero afilado. Extendió los brazos, con la espalda recta. Aunque el miedo le quemaba las venas, los guardias se quedaron paralizados por la conmoción, con la mirada fija en el tribunal. El líder golpeó la mesa con la mano, exigiendo saber qué creía estar haciendo el humano. La multitud gritó, comerciante, traidor, traidor. Sus voces llenaron la sala como una tormenta. Pero el humano no se apartó. Alzó la voz para que todos lo oyeran. Dijo, basta. Basta de sangre. Basta de mentiras. Ella no es vuestra enemiga. La giganta alienígena levantó lentamente la cabeza por primera vez, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Lo miró como si no pudiera comprender cómo un humano tan frágil se atrevía a defenderla. Sus labios se movieron suavemente, susurrando palabras que solo él pudo oír. Le dijo que se marchara para salvarse y dejar que su destino quedara sellado. Pero él solo negó con la cabeza, sin apartar la vista del círculo de cuchillas que lo apuntaban. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Aunque la multitud murmuraba, la tensión aumentaba con cada respiración. Los guardias vacilaban, esperando órdenes. El líder del tribunal gritó de nuevo, exigiendo que los abatieran a ambos si era necesario. Pero en ese instante, algo cambió. Ver a un pequeño humano desafiando a la muerte misma heló la sangre en la sala. La giganta alienígena sintió como su corazón latía con más fuerza. Había estado lista para morir. Había estado lista para aceptar el final. Pero ahora, por primera vez, sentía esperanza porque un hombre creía en ella. Un hombre enfrentaría la muerte a su lado.
Y ese simple acto hizo añicos la certeza del tribunal. Las cuchillas aún no habían caído, pero todos sabían que la sangre estaba a punto de derramarse. La pregunta era de quién, y la respuesta sacudiría la galaxia para siempre. La sala tembló de ira. La multitud gritó aún más fuerte. Allí, la furia se dirigía ahora no solo hacia la giganta alienígena, sino también hacia el humano que se alzaba ante ella. Las hojas relucían en el aire como bestias hambrientas, ansiosas por saborear la sangre. El líder del tribunal señaló al hombre con el dedo, su voz afilada como el hierro. Lo llamó traidor. Lo llamó necio. Le prometió una muerte lenta. El humano no se movió. Permaneció firme. Su cuerpo parecía pequeño ante los imponentes guardias, pero sus ojos no se quebraron en su pecho. Su corazón latía con fuerza, pero su mente volvía al campo de batalla. El recuerdo surgió ante él como un fantasma. Recordó el humo negro y denso, el suelo desgarrado por el fuego y los cuerpos metálicos de soldados humanos y guerreros alienígenas esparcidos en el lodo. Había quedado atrapado bajo los escombros. Su pierna aplastada, su arma rota. La noche estaba llena de gritos, y sin embargo, de las sombras surgió la giganta alienígena. El mismo ser ahora llamado monstruo. Podría haberle quitado la vida de un solo golpe. En lugar de atacar, ella apartó los escombros de su cuerpo con su enorme fuerza y recordó cómo su voz había sonado profunda pero suave. Le dijo que corriera antes de que el enemigo lo encontrara, pero él ni siquiera podía mantenerse en pie. Así que lo levantó como si no pesara nada y lo llevó a través del campo en llamas mientras rayos de plasma silbaban a su alrededor. Lo protegió con su propio cuerpo, cada explosión lacerándole la piel. Sin embargo, no lo dejó caer cuando lo depositó tras las ruinas. Lo miró a los ojos, su rostro fiero pero lleno de algo que él jamás había esperado, bondad. Luego desapareció entre las llamas, dejándolo con vida, dejándolo cuestionando todo lo que le habían enseñado. Le dijeron que su raza era salvaje. Le dijeron que su gente era asesina, pero ella lo había salvado sin razón, sin recompensa. Y ahora querían matarla como si no fuera nada. El humano se liberó del recuerdo. Su voz se alzó de nuevo, resonando por todo el salón. Gritó que ella no era un monstruo. Declaró que una vez le había salvado la vida mientras la suya consumía a la multitud. Algunos silbaron, otros rieron, otros gritaron, «¡Mentiroso!». El líder del tribunal golpeó el suelo con su bastón, exigiendo silencio. Ordenó a los guardias que lo abatieran. La giganta alienígena lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Susurró en voz baja, para que solo él la oyera. Le dijo que era un necio. Le dijo que ya estaba condenada. Le dijo que su muerte no significaría nada. Pero él negó lentamente con la cabeza y le respondió. Con el mismo tono grave, dijo, incluso una vida condenada merece la verdad. Incluso un nombre maldito merece ser. Se oyó como los guardias se acercaban, sus pesadas botas resonando como tambores contra el suelo, con las hojas de sus botas más altas que antes. Sus ojos brillaban con deber y furia. Esperaron la señal. Y en ese momento, la multitud se inclinó hacia adelante. Contuvieron la respiración, esperando ver si finalmente se derramaría sangre. Pero entonces, susurros comenzaron a moverse por la oscuridad del salón, suaves al principio, como una brisa. Algunas voces cuestionaban por qué un humano arriesgaría todo por ella, por qué un hombre llamaría salvador a un monstruo, porque la verdad sonaría tan fuerte cuando las mentiras habían reinado durante tanto tiempo. Los susurros crecieron hasta que el líder del tribunal gritó de nuevo, exigiendo orden. El humano sintió el peso de 1000 ojos, algunos llenos de odio, otros de duda. Sabía que solo le quedaban unos instantes antes de que las espadas cayeran. Apretó los puños, tensó la mandíbula, pero en su interior, el recuerdo de aquel campo de batalla ardía como una llama. No retrocedería. No se rendiría. La giganta alienígena bajó la cabeza, sus cadenas tintinearon. Susurró de nuevo.
Casi quebrándose, dijo, si te quedas, mueres. Pero él le respondió sin palabras, solo con una mirada firme. Solo con la fuerza de su postura, su silencio le decía más que las palabras. Le decía que ya había elegido al líder del tribunal. Finalmente, alzó la mano, dando la señal para atacar a los guardias, quienes blandieron sus espadas, cortando el aire hacia él. La multitud gritó con una furia descontrolada. La sala tembló de rabia. Y sin embargo, en ese instante preciso antes de que el acero se encontrara con la carne, la historia del humano y del gigante se encaminó hacia el destino, un destino más oscuro y extraño de lo que cualquiera de ellos pudiera imaginar. Las hojas se congelaron a centímetros de su cuerpo, como si el tiempo mismo hubiera contenido la respiración. Los guardias lo fulminaron con la mirada, sus músculos tensos, sus ojos ardiendo de rabia. Pero la vacilación se apoderó de ellos, porque jamás un humano había entrado en el círculo del tribunal. Jamás se había atrevido a desafiar su juicio. La multitud estalló en un clamor, las voces chocando como tormentas. Algunos gritaban pidiendo su muerte, llamándolo traidor a todas las especies. Otros murmuraban confundidos, preguntándose por qué un hombre frágil se atrevería a proteger a una criatura marcada como monstruo. El ruido sacudió las paredes del salón hasta que la misma piedra pareció temblar. El humano permaneció inmóvil, con los brazos extendidos, el pecho al descubierto ante las hojas. Podía sentir el sudor en su piel. Sentía los latidos de su corazón contra sus costillas, pero no bajó la mirada. No les daría la satisfacción del miedo. Su silencio gritaba más fuerte que cualquier súplica de clemencia. La giganta alienígena alzó la cabeza. Sus cadenas tintinearon al moverse, con la mirada fija en él. La incredulidad se reflejaba profundamente en su rostro. Susurró en voz baja, y le repitió que se marchara para salvarse. Dijo que su sacrificio no cambiaría nada. Pero sus palabras se quebraron, su fuerza se desvanecía. El líder del tribunal se puso de pie, con la furia brotando de su voz. Llamó cobarde al humano, escondiéndose tras la compasión. Afirmó que la giganta lo había engañado. Afirmó que los humanos eran débiles e insensatos por creer en la clemencia. La multitud rugió ante sus palabras, pateando el suelo y exigiendo sangre. El humano finalmente habló. Su voz resonó en la sala firme y clara. Dijo, si su crimen es la verdad, entonces déjenme compartirla. Si su pecado es la vida, entonces déjenme pagarla. Les dijo que ella no era un monstruo. Ella no era su maldición. Dijo que prefería caer ante sus espadas antes que hacerse a un lado. Y que la injusticia perdure. Las palabras resonaron en la sala como cuchilladas. Algunos escupieron con rabia, otros bajaron la cabeza, murmurando dudas. La multitud se dividía, la ira chocando con la incertidumbre. Un guardia gruñó, alzando su arma, listo para derribarlo. Pero el líder del tribunal levantó una mano, deteniéndolo. Quería que el humano sufriera primero. Quería que el miedo se extendiera. Quería que la multitud viera la desesperación. Así que los guardias lo rodearon lentamente, como depredadores alrededor de su presa. Sus botas pesadas, el acero reluciente, sus ojos fijos en el humano. El aire se volvía más frío, más denso a cada paso, sacudiendo el silencio. La giganta cerró los ojos y susurró de nuevo. Su voz apenas llegó a sus oídos. Dijo, solo eres un hombre. No puedes luchar contra todos. Él respondió con una respiración firme, sin vacilar. De repente, una piedra voló desde la multitud, golpeando el suelo cerca de sus pies. Otra la siguió, voces que clamaban por sus manos ensangrentadas alzando las armas. Incluso el público estaba dispuesto a despedazarlo. La sala se había convertido en un torbellino de odio y caos. Sin embargo, entre los gritos, se oían murmullos más suaves, voces que clamaban por justicia, voces que se preguntaban si el tribunal había mentido. Los susurros se hicieron más fuertes,
llevados por una mezcla de miedo y esperanza. Los guardias se acercaron, con sus espadas a centímetros de su pecho. El hombre extendió los brazos, desafiándolos, desafiando al destino mismo. Su voz resonó de nuevo, fuerte y feroz. Les dijo: si quieren su sangre, golpéenme primero, luego tomen la mía también. Las palabras atravesaron el caos. Por un instante, el silencio volvió a reinar. Todas las miradas se fijaron en la pequeña figura que desafiaba a miles. Era uno contra todos. Sin embargo, en ese momento, parecía más grande que la mismísima Cés. El líder del tribunal apretó los puños, su poder desvaneciéndose mientras la duda se extendía entre la multitud. Exigió la ejecución. Continúen, exigió a los guardias que obedecieran. Pero la vacilación se había instalado en sus corazones. La visión de un hombre invicto había sembrado una semilla que ninguna espada podía cortar. La giganta abrió mucho los ojos. Una chispa de esperanza brilló en su interior por primera vez desde que las cadenas la habían atado. Sintió que no estaba sola. Sintió que merecía ser salvada. Y esa chispa no se extinguiría fácilmente. La tormenta en la sala apenas comenzaba, y cada respiración cargaba con el peso de un destino capaz de destrozar la galaxia. La sala temblaba bajo el peso de las voces. El líder del tribunal alzó la mano, y los guardias avanzaron, con sus espadas en alto, brillando intensamente en sus afilados filos. La multitud clamaba por sangre. Su ira era ahora una ola que inundaba cada rincón de la cámara. El humano permanecía firme, su cuerpo inmóvil entre la muerte y la giganta encadenada, su pecho subiendo y bajando. Con la respiración agitada, el sudor le corría por la cara, pero no se movió ni siquiera cuando el primer guardia bajó su espada hacia él. El sonido del acero cortando el aire era agudo como un trueno. La gigante alienígena T sintió una opresión en el pecho. Su corazón latía como tambores. Había estado lista para morir momentos antes, lista para aceptar su destino. Pero ahora, al ver al humano defenderla, algo ardía en su interior. Las cadenas tintineaban. Intentó moverse, pero el hierro le cortaba las muñecas y los tobillos. Susurró: «Detente. Regresa. Vive». Pero el humano no se volvió hacia ella. Mantuvo la vista fija en el guardia. La hoja descendía cada vez más rápido. Una chispa pareció saltar por los aires. La multitud se inclinó hacia adelante, esperando el sonido de la carne al ser cortada, esperando el grito, esperando el final. Pero en el último instante, la giganta rugió, su voz sacudió la cámara, tiró de sus cadenas, sus músculos tensándose como hierro, gimiendo, y liberó sus brazos lo suficiente para moverse. El salón se congeló cuando su mano extendió dedos enormes, atrapando la hoja. Antes de que alcanzara al humano, el metal chirrió contra su piel. La sangre se derramó por su palma, pero la sujetó con firmeza. El guardia jadeó, retrocediendo con todas sus fuerzas, pero ella lo apartó. Su rugido resonó como un trueno que cruzaba las estrellas. La sangre goteaba al suelo, roja y brillante. Su mano temblaba, pero sus ojos ardían con fuego. Había elegido recibir el golpe ella misma. El humano giró la cabeza, mirándola fijamente, conmocionado por la fuerza de su ataque. Voluntad. Lo había salvado de nuevo, como ya lo había hecho antes. La multitud estalló en júbilo. Algunos gritaban de rabia, otros jadeaban de asombro. Los susurros se propagaron rápidamente. ¿Cómo podía seguir moviéndose? ¿Cómo podía romper las cadenas forjadas por el tribunal? ¿Cómo podía proteger a un humano a costa de su propia sangre? La duda se extendió como fuego, devorando las raíces del miedo. El líder del tribunal golpeó el suelo con su bastón, exigiendo silencio. Gritó que era peligrosa, que debían abatirla antes de que se liberara por completo. Pero sus palabras sonaron más débiles que antes, porque todos podían ver la verdad. Sus cadenas no eran más fuertes que su voluntad, y un humano no tenía miedo. Más guardias se abalanzaron sobre ella.
Alzaron las espadas, sus armaduras resonaron como truenos, sus rostros se endurecieron por el deber. El humano. El hombre extendió los brazos de nuevo, gritándoles: «Golpéenme primero si se atreven a derramar mi sangre antes que la de ella». Su voz resonó con más fuerza que la del propio líder, atravesando el caos. La giganta se inclinó hacia ella, con voz baja pero firme. Le dijo: «Estás loco. Eres demasiado pequeño. No puedes detenerlos». Pero en sus ojos brillaba orgullo, un orgullo que jamás había sentido por nadie. Él la miró y dijo: «Resistiré hasta que mi cuerpo caiga. No me apartaré». Los guardias forcejearon con sus cadenas, saltando chispas de sus armas que desgarraban el aire. El humano se pegó a ella, con las manos vacías, pero con el espíritu ardiendo. El salón era ahora una tormenta de rugidos y gritos de acero. La multitud, ya no unida, se dividía entre el odio y la admiración. Entonces, un guardia blandió su espada. La gigante intentó bloquear el golpe, pero el hierro la hizo retroceder. El humano avanzó sin pensarlo, golpeando al guardia con el hombro y dejando escapar un grito. No era más rápido, ni más fuerte, pero su valentía bastó para detener el ataque un instante más. El choque resonó en la sala, dejando un silencio sepulcral. Todos observaban. La respiración se contenía, los corazones acelerados, porque en ese instante era evidente que la lucha no había hecho más que empezar, y nadie sabía de quién sería la sangre que cubriría el suelo a continuación. El choque del acero aún resonaba en el salón. El guardia retrocedió, inseguro, con sus espadas chispeando. La multitud se había inquietado. La tormenta de voces se fragmentó, algunas clamando por la muerte, otras susurrando por la verdad. El líder del tribunal golpeó el suelo con su bastón, el rostro desfigurado por la rabia. Exigió silencio, pero su voz ya no tenía la misma fuerza de antaño. El hombre, respirando con dificultad, con el pecho agitado y el sudor corriéndole por la cara, aún ardía en sus ojos. Alzó la voz y la sala enmudeció. Gritó que el juicio era una farsa. Gritó que ella era inocente, que su sangre no estaba manchada de crímenes, sino de sacrificio. La multitud contuvo el aliento. Algunos rieron incrédulos. Otros se inclinaron hacia adelante, ansiosos por oír más. La gigante lo miró fijamente, su pecho se agitaba con respiraciones pesadas, su mano herida goteaba sangre sobre el suelo. Susurró: «¿Por qué hablas? ¿Qué no puedes salvarme?» Pero él negó con la cabeza y alzó la voz para que todos lo oyeran. Les habló del campo de batalla. Les contó cómo ella lo había salvado de la muerte, cómo lo había protegido con su propio cuerpo mientras el fuego desgarraba el cielo. Les dijo que no era un monstruo, era una protectora. Murmullos se extendieron por la sala, susurros que se transformaron en preguntas. ¿Podría ser cierto? ¿Podría el consejo haber mentido? ¿Podría el tribunal mismo ser falso? El líder del tribunal gritó que el humano mentía. Declaró que todos los humanos eran embusteros. Alzó un pergamino en su mano, presentándolo como prueba de su culpabilidad. Pero el humano dio un paso al frente, con voz firme. Dijo que ya había visto los pergaminos. Dijo que la verdad estaba enterrada bajo sus palabras. Gritó que no era su raza la que quemaba las colonias. Eran los propios líderes del tribunal quienes buscaban poder, quienes buscaban el control. Dijo que habían incriminado a su gente para encubrir sus crímenes. La sala retumbó con gritos, algunos furiosos por sus palabras, otros en silencio por la conmoción. Los guardias se miraron entre sí, con las manos temblando sobre sus espadas. El rostro del líder del tribunal palideció, pero su furia creció aún más. Exigió la cabeza de la humana. Exigió que la giganta fuera asesinada antes de que las mentiras destruyeran el orden. La giganta alzó la cabeza, sus cadenas tintinearon. Su voz resonó. Al otro lado del salón, dijo: «No soy una santa. He luchado. He matado, pero no como ellos afirman. Luché para proteger,
no para destruir. Sus palabras resonaron como tormentas que llenaban cada rincón de la sala. La multitud enmudeció. Incluso los guardias se paralizaron. Al oír su fuerza, al oír su verdad. El humano se puso a su lado. Su voz y la de ella se entrelazaron en los corazones de quienes escuchaban. Declaró que la misericordia no era debilidad. Declaró que la valentía no era traición. Dijo que la sangre de una mujer no borraría las mentiras de los líderes que temían hasta a su propia sombra. Algunos entre la multitud comenzaron a gritar, no por la muerte, sino por la justicia. Voces clamando, voces exigiendo respuestas. El líder del tribunal golpeó su bastón de nuevo, pero esta vez las grietas en su autoridad eran evidentes. El sonido ya no silenciaba al pueblo, solo avivaba su ira. Los guardias se movían inseguros, sus espadas ligeramente bajadas, sus ojos llenos de duda. El hombre se acercó al centro, con las manos en alto y la voz firme. Dijo, golpéenme ahora si creen en sus mentiras. Golpéenme y que mi sangre demuestre su justicia si caigo. Sabrán a qué clase de orden sirven. Su desafío resonó en el aire. El silencio se apoderó de la multitud, que contenía la respiración. Esperando. El líder del tribunal gritó a los guardias que mataran, pero sus manos ya no se movían con la misma rapidez. La visión del hombre, la fuerza de las palabras. La verdad en la voz del gigantón había sembrado la duda en sus corazones. La sala ya no estaba unida. La sala ya no era un lugar de certeza. La verdad se había liberado de sus cadenas, y una vez que la verdad comienza a caminar, no puede ser atada de nuevo. El aire se cargó de tensión. Todos esperaban el siguiente movimiento, esperando ver si la sangre ahogaría la verdad o si la verdad ahogaría las mentiras. La sala permaneció congelada, un silencio denso como una tormenta antes de quebrar el tribunal. El líder gritó de nuevo, su voz desesperada, su bastón temblando mientras exigía a los guardias que atacaran, pero sus espadas permanecieron inmóviles, sus ojos inciertos. Las voces de la multitud, inquietas, se debatían entre la rabia y la esperanza. Susurros de duda se alzaban con más fuerza que las órdenes. El humano se irguió, su pecho subiendo y bajando, su respiración agitada pero constante. Extendió los brazos una vez más, desafiando el destino del guardia. Gritó, si la creéis culpable, entonces golpeadme primero. Si mi vida no vale nada, entonces quitadla ahora y que su sangre la siga. Pero si vuestras manos tiemblan, entonces escuchad la verdad que teméis. La giganta alienígena giró la cabeza. Sus ojos se clavaron en él. Al oír el tintineo de las cadenas, susurró, ya has dado suficiente. Morirás aquí si sigues en pie. Él negó lentamente con la cabeza, con voz firme. Dijo, si caigo, al menos caeré por algo por lo que vale la pena morir. La multitud murmuró más fuerte. Una oleada de voces presionaba contra las paredes. Algunos lo llamaban héroe, otros, necio, pero todos incapaces de apartar la mirada, con el corazón atrapado entre dos mundos, uno de mentiras y otro de verdad. El líder del tribunal golpeó su bastón de nuevo. El sonido resonó como un relámpago. Bramó que la misericordia era debilidad. Declaró que la fuerza solo provenía de la sangre. Sin embargo, sus palabras ya no llenaban la cámara de temor. En cambio, sonaban huecas. Sonaban desesperadas. El humano dio un paso adelante hacia el círculo del juicio. Sus botas pesaban sobre la piedra. Gritó que la humanidad era más que miedo, más que odio. Dijo que incluso ante la muerte, un ser humano podía elegir la compasión, podía elegir la rebeldía, podía elegir proteger a quienes no tenían nada. Su voz resonó contra las paredes hasta que el aire tembló. Los guardias vacilaron, bajando ligeramente las espadas. El sudor les goteaba por la cara. El líder les gritó que obedecieran, pero sus manos no se movieron. El recuerdo de la giganta deteniendo la espada les quemaba la mente. La imagen de su sangre derramada sobre un humano les ardía.
La historia que se desarrollaba ante ellos era más fuerte que las órdenes. Entonces, las gigantas volvieron a tirar de sus cadenas. El hierro crujió y fragmentos se astillaron al caer al suelo. Su cuerpo se elevó por encima de los guardias, sus ojos llameaban como fuego. Rugió que no moriría atada. Rugió que no dejaría que la verdad fuera enterrada. Su voz llenó cada rincón, haciendo temblar las piedras mismas. La multitud estalló en un caos desenfrenado. Algunos huyeron despavoridos. Otros gritaban por libertad, otros por sangre. La sala ya no era un juicio, sino un campo de batalla de voces que se desgarraban entre sí. El líder del tribunal ordenó a los soldados que estaban afuera que asaltaran la cámara. Pero antes de que llegaran, el humano alzó la voz una vez más. Gritó que cada mentira, cada muerte, cada juicio falso había sido obra de los líderes, no de su pueblo. Declaró que si ella moría, moriría con ella, y su sangre sería la marca del tribunal. Caída. La multitud ahogó sus palabras, que se abrían paso entre la tormenta. Muchos ojos se abrieron de par en par. Muchos corazones se retorcieron de duda. Algunos soltaron sus armas, negándose a luchar. Algunos alzaron los puños, exigiendo un cambio. Los soldados en la puerta vacilaron, sus ojos oscilando entre el líder y el humano. Entre la furia del poder y la fuerza de la verdad, el momento se extendió más que una vida, la elección pesaba. Entonces una voz surgió de la multitud, fuerte y clara. «Piedad, piedad», gritó. Otra se unió, luego otra. Pronto el salón resonaba con gritos de piedad, gritos de justicia, no de sangre. El líder del tribunal gritó de rabia, su rostro pálido, su bastón golpeando una y otra vez, pero las voces lo ahogaron. La ola de la verdad finalmente irrumpió, la giganta alienígena se irguió. Sus cadenas cayeron, sus heridas goteaban sangre, pero su espíritu permanecía intacto. Miró al humano, sus ojos suaves con algo más que gratitud, algo más profundo, algo eterno, susurró ella. Los cambiaste. Lo cambiaste todo. Él sonrió débilmente, temblando, pero con la mirada fija. No, no fui yo. Fuimos nosotros. Los guardias bajaron sus espadas. Los soldados de la puerta no se movieron. El líder del tribunal gritó por última vez, pero su voz no fue nada contra el clamor del pueblo, contra el clamor de la verdad. Y así, la giganta no fue ejecutada. Fue liberada. Su historia quedó unida para siempre a la del humano que se plantó ante las espadas sin miedo. Sus nombres resonaron entre las estrellas, susurrados en cada rincón de la galaxia. Leyenda de desafío, leyenda de sacrificio, leyenda de humanidad. Pero una